Vamos a la escuela, Lalo. Vamos a la escuela. La educación argentina está atravesada por un montón de problemas que preocupan. Entre ellos, obviamente, el tema de la violencia, que hemos ya desarrollado aquí bastante, el tema de las amenazas, etc. Pero además, porque se ha conocido últimamente que los chicos no quieren ir a la escuela. Hay una estadística que dice, no voy a la escuela porque no tengo ganas. O por múltiples razones. Sí. Esa quizás es la que más nos preocupa. La escuela es parte de la sociedad. Los problemas que tenemos en la sociedad lamentablemente penetran esos muros y hay que trabajarlos de una manera especial dentro de la escuela, pero les queremos mostrar los números que explican o son el argumento de la campaña que les mostrábamos más temprano, de esas fotos de por qué todos nosotros recordábamos lo hermoso que era ir a la escuela. Miren, les vamos a mostrar este trabajo que hizo Argentinos por la Educación, que saben ustedes trabajan de manera muy seria con los datos que hay, porque eso también es importante decirlo, Lalo. No tenemos exactamente los datos que necesitamos para poder hacer todas las lecturas, pero sí hay algunos que ya son un llamado de alerta. En Argentina se pierde un mes de clases al año, un mes, si sumamos todos los días que se pierden. Acá tenemos las distintas razones. Ausentismo de los estudiantes, y ya vamos a hacer un zoom aquí. Ausentismo de los docentes, esto es más difícil de encontrar datos a nivel nacional. Problemas de infraestructuras en las escuelas que obligan a suspender las clases. Condiciones climáticas extremas y los paros docentes. Tienen distinto peso y tienen también distintas resoluciones. Claro, pero vamos a quedarnos acá, Lalo. Claro. ¿Querés? Sí. No, te decía que el tema, por ejemplo, a veces el año está avanzado, el año lectivo está avanzado y recibimos la queja. En el colegio donde va mi hijo, mi hija, la profe de, no sé, de literatura hace no sé cuánto que no va. O sea, el ausentismo de los docentes es importante. Sí, y en esto es importante que las autoridades tomen decisiones de reemplazos también, claro, ¿no? Eso claro. es fundamental. Bueno, ¿no? Vamos a hacer zoom en los estudiantes, porque ahí está el dato que vos adelantabas recién, que nos parece fundamental y que la verdad nos hace pensar en esta campaña que estamos haciendo sobre por qué volver a la escuela. Sí. El 51% de los estudiantes reconoce haber faltado al menos 15 días según las últimas pruebas Aprender. Si nos vamos al anterior dato que teníamos, creció 7 puntos. Mucho. Era mucho menos. Es más, a nivel nacional, el 10% de los estudiantes, Lalo, reconoce haber faltado al menos 30 días. Es muchísimo tiempo. Problemas de salud. 62%, pero acá está el dato. De cada 10, 4 te dicen que no tienen ganas de ir a la escuela. Eso falta motivación. Y acá es donde hay que preguntarnos por qué. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la escuela es un lugar? Está bien, y quizás en el imaginario popular uno siempre dice, bueno, la escuela, estudiar. Pero la escuela siempre fue un lugar hermoso para encontrarnos con lo más importante que nos da la escuela, que son vínculos y aprendizajes sociales. Con los amigos, Lalo. Sí. Y conocimiento, obviamente, que es lo más importante también, ¿no? Por supuesto. Junto con lo que uno se relaciona. Vamos a sumar a Teo Saralegui, que es parte de Argentinos por la Educación y que están trabajando mucho en esta campaña de entender que hay que volver a la escuela y por qué es importante. Teo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día para todos. Acá Teo Saralegui de Conciencia, una de las organizaciones que se suma a la campaña por Argentinos por la Educación. Teo, hay una primera disquisición si vale la pena. Ese porcentaje tan alto, no tener ganas de ir a la escuela, 39%, ¿está tomado sobre qué universo? ¿Chicos que van a la escuela pública, chicos que van a la escuela privada? Buenísima ahí la pregunta, porque me da pie a una cuestión que es importante poner sobre la mesa, que ese no tengo ganas de ir a la escuela, que se desprende de la autorrespuesta o la autocausa que le asignan los estudiantes en las evaluaciones a Aprender. Ahí hay dos grandes fuentes de datos, por más de que es cierto que efectivamente hay un vacío informativo respecto de la problemática del ausentismo estudiantil en las escuelas. Las dos grandes fuentes de datos que utiliza Argentinos por la Educación para sacar estos dos relevamientos que ustedes mencionaban es, uno, la respuesta declarativa de los estudiantes en las evaluaciones a Aprender de quinto año de la secundaria, en donde en un momento se les pregunta con campos cerrados cuántas faltas aproximadamente tuviste a lo largo del año, y la evaluación se toma en octubre, por eso dicen que el porcentaje de faltas es hasta octubre, todavía faltan 2 meses más de clase. Que faltan un montón. Perdón, digo ahí, que faltan un montón en los últimos meses, ¿no? Sí, y por eso el dato, después el final, el que publican algunas provincias, muy pocas provincias publican el dato oficial de ausentismo en base a sus sistemas
operativos, da este promedio de aproximadamente 30 faltas al año, que cuando haces la sumatoria de esas 30 faltas por año, a lo largo del ciclo educativo te da aproximadamente un año educativo entero, ¿sí? Ese promedio se cumple, pero dentro de ese promedio se está poniendo dentro de la misma bolsa el que falta capaz 40 veces al año o 50 veces al año y el que falta 15, 10. Entonces ahí, pensando ya en la política educativa que habría que empezar a planificar para resolver el problema del ausentismo, hay que entender que hay un universo muy grande y que hay causas muy distintas. Y en esa falta de interés, esa falta de motivación, hay que distinguir, por ejemplo, que en la gestión privada la causa de la falta de interés y falta de motivación sube al 50% y en la gestión estatal al 34% baja. Y que empiezan a pesar otros factores en el ausentismo en gestión estatal, como por ejemplo las dificultades para llegar a la escuela en los días de cuestiones climáticas, o la necesidad de tener que cuidar a algún familiar por tareas de cuidado, por problemas familiares. A lo que voy con esto es que el universo estudiantil es muy amplio y está afectado por problemáticas muy distintas, ¿no? Entonces, sobre todo el nivel socioeconómico de los estudiantes es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de pensar cómo resolvemos el grave problema del ausentismo estudiantil. Y volviendo a este factor determinante, que sea 40, 50%, 35%, está entre los factores más importantes, el de la motivación y el interés. Creo que ahí sí lo que nos están diciendo los estudiantes es: hoy la escuela no me interesa, hoy la escuela no me llama, o en un gran porcentaje de ellos la escuela no me llama, y ahí volver a hacer de la escuela un lugar que sea atractivo tanto para estudiantes como para docentes. Eso implica, en el minuto 1, por ejemplo, llevar a cabo reformas edilicias que hagan que la escuela sea un lugar acorde. Están las famosas escuelas Palacio en su momento, en donde la idea un poco era que el alumno al llegar a la escuela vea que la escuela es un lugar en el que suceden cosas importantes, ¿no? Ese creo que es el paso 1, poner las escuelas a punto para que lo edilicio no sea un desincentivo ir a la escuela. Y después todo de adentro, pensar propuestas educativas y propuestas pedagógicas que logren despertar el deseo, el interés y la motivación de los alumnos. Sobre eso, Teo, me parece muy importante a esto que vos decís en la última parte de tu explicación. Hay cosas que tienen que cambiar claramente en los contenidos, en la educación, en la forma en que nos vinculamos toda la comunidad educativa, no solo docentes y autoridades, con la escuela. Acabamos de terminar en Córdoba una discusión salarial muy importante en donde los docentes están pasando por muchísimas cosas, vos hablas con ellos y te dicen que no pueden más. Entonces es difícil a veces llevar adelante la discusión necesaria sobre los contenidos y la capacitación. ¿Cómo se hace? Bien, ahí hay un tema que es, el tema salarial claramente es clave, es un momento muy complicado, no solo para los docentes de Córdoba, sino para los docentes de todo el país. Los índices salariales de los docentes están muy bajos, y ahí hay algo que es importante siempre tener en cuenta, que quizás a veces en la vorágine, en la discusión nos olvida, que las políticas educativas funcionan y funcionan bien en la medida que el docente, que es la persona, una persona de carne y hueso, que es la persona que la tiene que llevar a la práctica, claro, pueda llevar a la práctica y quiera llevar a la práctica, ¿no? Entonces, no solo tenemos que hablar de motivación de los estudiantes, sería la escuela, sino de motivación y compromiso con los docentes y de condiciones que tengan esos docentes para poder despertar esa motivación en los alumnos, ¿no? Que son en definitiva la persona que se encuentra todos los días con los alumnos en el aula y tiene que generar ese interés y esa motivación por el aprendizaje de los estudiantes. Clarísimo. Ahí un aspecto central para que eso suceda es tanto pensar la formación inicial, es decir, la formación de los docentes en los profesorados, y pensar una formación que pueda responder a los desafíos de los estudiantes que llegan hoy a la escuela, con todos los desafíos que eso implica, inclusive el del aumento de la violencia, inclusive el dilema de las redes sociales, y después pensar en estrategias eficientes y eficaces de formación continua durante la profesión docente, que incentiva al docente a poder reactualizarse acorde a los desafíos que siempre van a ir surgiendo en el sistema educativo, porque los estudiantes, al igual que la sociedad, cambian, y cambian también las formas de interpelar, si queremos lograr interpelarlos y lograr que se encienda esta llama del deseo por el aprendizaje, ¿no? Hay mucha teoría escrita respecto de que el aprendizaje significativo, el aprendizaje real de cualquier persona, no solo los estudiantes, sí, surge cuando despierta ese interés por lo que te están queriendo enseñar. Sí, sin ese interés, sin esa motivación, sin la posibilidad de
poder conectar eso que te están enseñando con tu vida cotidiana y con lo que vos ves que te sirve, es muy difícil que ese aprendizaje perdure. Entonces, queremos que los alumnos estén en la escuela, definitivamente, queremos fomentar el compromiso con la escuela de los alumnos y de las familias también, que las familias observen y sientan y vean que ir a la escuela tiene que ser una prioridad, pero también queremos que esa motivación sea porque ellos logran aprender, ¿no? No es cualquier motivación. Es una complejidad enorme que el docente tiene entre sus manos. Okay. Clarísimo, Gracias, Teo. Gracias por atendernos y sumar a esta discusión necesaria. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Bueno, muy bien. Bueno, y hablando de eso, vamos a hablar de otras cosas que son muy importantes para la educación. El arte, el deporte, la cultura, todo.